Hola, vamos a comenzar esta primera sesión del curso de Estéticas Literarias. De entrada, empezar precisando que la aproximación que vamos a plantear aquí a la reflexión literaria no parte ni de la poética ni de la teoría literaria, sino de la estética. Eso justifica pues, que no empecemos, digamos, el curso con la poética de Aristóteles o con un texto de otra tradición, como puede ser el Tratado de Lynchier sobre el corazón de la literatura y el cincelado de dragones, porque la estética no es una disciplina universal que haya existido siempre, sino que nace de unas coordenadas geográficas y temporales muy precisas, las de la Europa del siglo XVIII. La estética es un término polisémico que además no ha dejado de ir aumentando sus acepciones y sus ámbitos de aplicación hasta la actualidad. Para lo que nos interesa a nosotros y para este punto de partida, es necesario que tengamos en cuenta al menos tres sentidos del término estética. La estética sería, en primer lugar, el conocimiento sensible del mundo. Estética proviene de aistesis, percepción. En segundo lugar, la estética sería la percepción de lo bello y por extensión también de lo terrible, de lo espantoso, pero en su sentido más amplio, es decir, no circunscrito a las bellas artes. En tercer lugar, estética sería la filosofía de las artes. Naturalmente es este tercer sentido el que finalmente vamos a centrar la asignatura y dentro de él, además, una de esas artes, la literatura. Pero de entrada, para iniciarnos en el origen de la disciplina, es importante que tengamos en cuenta los tres sentidos. El texto que se invoca generalmente como el texto inaugural o introductorio de esta disciplina es la estética de Baumgarten, Gottlieb Alexander Baumgarten, publicada en dos volúmenes, el primero en 1650 y el segundo en el 57. La aparición de este libro en el año 50 es muy sintomática porque, como es sabido, filosóficamente el siglo XVIII se divide en dos grandes corrientes. En primer lugar, el racionalismo, que se desarrolla sobre todo en Francia en la primera mitad del siglo XVIII, mientras que la corriente que es hegemónica en la segunda mitad del siglo es el empirismo y tiene su enclave sobre todo en Inglaterra. El propio Baumgarten era discípulo, digamos, era un seguidor del racionalismo, lógicamente, como discípulo de Christian Wolff, lector de Leibniz, pero con su obra estética va a introducir algunos elementos que en cierta medida contravienen esa misma tradición. En la estética, Baumgarten se ocupa de la estética en el primero de los tres sentidos que he anticipado, es decir, la estética como conocimiento sensible. Y la novedad que introduce este libro es que dentro de los límites del conocimiento humano, el ser humano tendría a su disposición, digamos, dos formas de conocimiento, dos tipos de conocimiento. El conocimiento lógico y el conocimiento estético o conocimiento sensible. El conocimiento lógico es denominado por Baumgarten también claro, mientras que el estético o sensible es denominado oscuro. Esta distribución de términos entre claro y oscuro que parece establecer una jerarquía según la cual el conocimiento lógico nos acerca más directamente a la verdad, mientras que el conocimiento estético, los sentidos, está más, digamos, nos entorpece el camino hacia el conocimiento. Digamos que parece establecer una jerarquía entre uno y otro que nos retrotrae a la teoría platónica del conocimiento, donde el conocimiento se alcanza a través de las ideas, mientras que los sentidos nos extravían en este mundo de la caverna. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Baumgarten lo que está haciendo es, de alguna manera, posibilitar el inicio de la emancipación del conocimiento sensible. Es decir, por primera vez se habla de un conocimiento a través de los sentidos, que se rige por sus propias reglas, que no está, por lo tanto, directamente supeditado al conocimiento lógico y que reclama, exige su propio ámbito de realización. Además, a pesar de ser un conocimiento oscuro, porque efectivamente no es capaz de reconocer cada uno de los elementos que forman parte, descomponer el objeto en cada uno de los elementos que lo forman, para así comprender su funcionamiento y sus últimas causas. Es un conocimiento oscuro. Sin embargo, el conocimiento estético tiene a su alcance también
un tipo de claridad distinta. Es decir, no es claro como el lógico porque no es capaz de descomponer el objeto en cada una de las partes que lo componen. Sin embargo, sí es claro en otro sentido. En el sentido de que es capaz de abarcar, de percibir y abarcar el objeto en su totalidad. Como una unidad, digamos, ¿no? Es capaz de percibir el contorno que lo delimita del resto de objetos. Para entender esta problemática hay que partir de que en alemán tenemos dos términos para designar el concepto de claridad. Klar, que está más relacionado con la claridad lumínica, y deutlich, que está más relacionado con la claridad de lo que es discernible y delimitable. Pues bien, el conocimiento estético es oscuro, porque no es capaz de descomponer el objeto en sus partes, pero sin embargo es claro porque es capaz de abarcar el objeto como totalidad. Eso le pone en relación con el conocimiento realmente superior, que no es ni el lógico ni el estético, sino el metafísico, aquel conocimiento que está más allá de los límites del conocimiento humano. El conocimiento estético, en tanto que es capaz de abarcar el objeto como totalidad, establece un vínculo, una relación con el conocimiento metafísico más estrecha que la que posibilita el conocimiento lógico. Así, dirá Baumgarten, el conocimiento estético es tanto más perfecto cuanto más se adecua al conocimiento metafísico. En todo este planteamiento seguimos en la primera acepción del término estética como conocimiento sensible. Para acercarnos un poco más de la estética como belleza y de la estética como belleza artística, tendríamos que retroceder a un texto anterior de Baumgarten, las reflexiones filosóficas sobre poesía, donde Baumgarten claramente establece que la poesía es un tipo de lenguaje, de discurso estético, frente al filosófico, que es lógico. Así, la perfección de la poesía es, en tanto que perfección del lenguaje estético sería acercarse al lenguaje metafísico, mientras que la filosofía queda confinada dentro de lo que es el lenguaje lógico. Esto en lo que se refiere a Baumgarten, pero es evidente que cuando Baumgarten publica estos dos textos, se ha desarrollado ya en Europa una nueva forma de aproximación a las artes, a la poesía, distinta de la que se practicaba hasta el siglo anterior, hasta el siglo XVII. Justifica que hablemos de un paso de la poética a la estética. Esta nueva dimensión reflexiva sobre las artes y sobre la literatura se corresponde o encuentra su correspondencia con las dos corrientes filosóficas del siglo. Es decir, así como existe una corriente filosófica del racionalismo en la primera mitad del siglo XVIII, una corriente del empirismo en la segunda mitad del siglo XVIII, existe en la primera mitad una estética racionalista y en la segunda una estética empirista, cada una de las cuales copian los procedimientos de sus correspondientes escuelas filosóficas. Así, en el caso del racionalismo, tendríamos que, de la misma manera que un Descartes, un Leibniz o un Wolff parten de una serie de premisas, de máximas, para de forma lógica y consecuente deducir la totalidad de un sistema que sea capaz de abarcar el res extensa del mundo, es decir, el método euclidiano que parte de unas máximas primeras para deducir consecuentemente la totalidad del sistema. De la misma manera, hay una serie de autores que en el ámbito de la poesía y de las artes parten de una serie de máximas también para deducir la totalidad del sistema de las artes y del sistema de la poesía. De esta manera tenemos de entrada un autor señero para comprender este periodo, que es Boileau, un autor que proviene ya, digamos, del siglo XVII. Es el traductor de textos fundamentales como el Tratado sobre lo sublime de Pseudolongino, el autor de un arte poética, y que representa de forma paradigmática esta concepción racionalista de la poesía y de las artes, donde ya no se trata sencillamente de imitar las autoritas de la literatura grecolatina, sino de establecer de forma desde un criterio, digamos, sistematizado y deductivo, cuáles son los modelos de perfección a los que debe atener cada una de las artes y dentro de las artes cada una de sus formas y de sus géneros. Otro
representante de esta corriente sería Charles Perrault, que al igual que Boileau, fue miembro de la Academia de las Artes Francesa y que he seleccionado porque dentro de lo que fue el racionalismo francés de principios del siglo XVIII, se produjo una escisión que dio lugar a la famosa disputa entre los antiguos y los modernos, la querelle des anciens et des modernes, dentro de la cual había los autores que eran partidarios de la imitación de los autores clásicos grecolatinos y otros que entendían que pues se habían generado referentes o modelos literarios que podían llegar a superarles. Pues bien, Boileau era un representante de la escuela de los antiguos y Perrault de los modernos. Pero lo importante es que tanto los unos como los otros, aunque tuvieran referentes distintos, aunque unos abogaran por autor de antigüedad y otros por autores posteriores, tanto unos como otros llegan a esos referentes, a esos modelos, a través del mismo proceso deductivo, partiendo de unas máximas primeras para alcanzar lo que son los modelos concretos dentro de cada una de las artes y de los géneros que lo componen. Igual sucede con Charles Bateau, el tercer autor que está entre los autores del racionalismo, un autor posterior, un párroco que escribió un breve texto, Las bellas artes reducidas a un mismo principio, que sirve muy bien para ejemplificar este procedimiento del racionalismo. Todo parte de una máxima primera, que es que el arte es fundamentalmente imitación, y partiendo de esta máxima primera, lo que va a hacer es deducir cómo cada una de las artes llevan a cabo esa imitación de la naturaleza de forma distinta, y después dentro de cada una de esas artes, cómo cada uno de sus géneros también utiliza los medios y los procedimientos más adecuados para llevar a cabo esa imitación. Frente al racionalismo tendríamos el empirismo inglés, desarrollado por, entre otros muchos autores, los que se pueden ver en la columna de la derecha. Y como ocurre con el racionalismo, el procedimiento de la estética empirista copia al de la filosofía empirista. Si para los filósofos empiristas como Locke o Hume el modelo, digamos, de conocimiento del que parten se basa estrictamente en la experiencia y en las impresiones que recibe nuestro entendimiento, a partir de las cuales forjamos nuestro conocimiento del mundo, y lo que son los conceptos puros de la razón, como la causalidad, etcétera, etcétera, no son más que ilusiones, porque al final todo es reducible a puras impresiones sensibles. Del mismo modo, la estética empirista buscará una forma de aproximación a la belleza que se base también en las sensaciones y en las impresiones que se producen en el ánimo del espectador de una obra o en el lector de una obra o el que contempla un cuadro. De este modo, tenemos en primer lugar al conde de Salisbury, Anthony Ashley Cooper, quien desarrolla una suerte de estética neoplatónica porque identifica la belleza con los ideales morales. Él entiende que hay una suerte de sentimiento que nos aproxima a lo bello en la medida en que nos permite reconocer ideas morales, ideas del bien. Y de la misma forma, o de forma parecida, Joseph Edison, un autor crítico del Spectator, medio de mucha repercusión en la época, que reunió sus críticas del Spectator en el libro Los placeres de la imaginación. Joseph Edison habla de que existe en el ser humano un sentimiento de lo bello y un sentimiento del bien que funcionan de forma análoga y que son, digamos, forman parte de la naturaleza del ser humano, son congénitos y que nos guían hacia el reconocimiento de ambas esferas, ¿no? de lo bello y de la bondad, tanto en el ámbito de la práctica artística como en nuestra relación con el mundo y con la naturaleza. En tercer lugar, tenemos a Francis Hutcheson, autor de una investigación sobre el origen de nuestra idea de belleza del año 1725. Un texto en el que se habla ya del sentido de la belleza de forma equiparable a como se puede hablar del resto de los sentidos, es decir, la vista,
del olfato y del oído. Esos sentidos serían los sentidos externos, mientras que el sentido de la belleza sería un sentido interno. Pero de la misma manera que hay personas que tienen un sentidos como la vista o como el oído más desarrollada que otros, también habría personas que tienen ese sentido interno más agudo y por lo tanto una mejor predisposición natural para reconocer la belleza, aunque en principio y potencialmente ese sentido estaría en todos los seres humanos. El corto autor Edmund Björk es conocido sobre todo por sus disquisiciones acerca de lo sublime y tendremos ocasión más adelante de tratar en otras próximas sesiones. Común a estos cuatro autores y a otros muchos es que el planteamiento en la aproximación a la belleza artística, poética y natural también es un planteamiento de tipo psicológico, es decir, lo importante es en qué medida las impresiones que produce en nosotros lo bello provoca, sugiere, sugestiona sensaciones, sentimientos, impresiones como el placer de lo bello, el terror de lo sublime, de manera que se puede hablar de un enfoque, de un planteamiento psicológico frente al planteamiento racionalista de los autores franceses. De manera interesante, tanto en unos como en otros, empiezan a aparecer de forma destacada una serie de conceptos como el de gusto y genio para dar cuenta de la relación entre el creador y el receptor de la obra. El gusto sería la facultad que nos permite apreciar la belleza y el genio, el don que faculta para crearla. Sin embargo, en un caso y en el otro, esos términos reciben acepciones distintas. Así, el racionalismo, puesto que al final la obra poética tiene como finalidad última imitar el funcionamiento racional de la naturaleza, reproduciéndola en su propia racionalidad, de la obra, digamos, el gusto sería la facultad para reconocer esa imitación racional de la naturaleza en la propia racionalidad de la obra. Valoramos en una obra, por ejemplo, en una tragedia, una trama, un argumento construido de forma racional, de forma conforme a la naturaleza. Si tenemos un gusto plenamente desarrollado, valoramos la construcción de los personajes de manera semejante. Entonces, se establecen una serie de modelos de referentes respecto a los cuales, después de los cuales, en la medida en que tenemos gusto, somos capaces de reconocer las semejanzas o las diferencias. En cambio, en el empirismo, el gusto tiene más que ver con una facultad natural del ser humano que en la medida en la que está más o menos desarrollada de forma natural, pero también por la educación, pues le permite, a través de las impresiones que suscita en él la obra artística, tener una relación más estrecha con esa experiencia artística. Si Hutcheson habla del gusto como un sentido más, igual que existen los sentidos externos, existe el interno del gusto, pues de manera similar podemos hablar entonces del gusto como una facultad que si bien está en todos los seres humanos, sin embargo, no deja de crear digamos, una marca de exclusión y de inclusión entre aquellos que tienen ese sentido del gusto más desarrollado y los que lo tienen menos. Más adelante tendremos ocasión de ver cómo, obviamente, detrás de esta concepción antropológica del gusto, pues hay una voluntad de conceder a un determinado círculo social, en este caso la burguesía, un don de excelencia que le destaque por encima del resto tanto de la aristocracia como, digamos, de la plebe. Bien, entonces tenemos este trasfondo, este escenario en el que las dos aproximaciones al fenómeno de la belleza y a las artes, desde la estética racionalista y desde la estética empirista, conforman un nuevo mapa que distingue claramente este siglo del siglo anterior, del siglo XVII. Es en este momento en el que se sitúa, que aparece, digamos, el personaje que más nos interesa, es Kant. Kant tenía un interés muy limitado tanto por las artes como por la poesía en particular. En su periodo precrítico, antes de los años 80 del siglo XVIII, había publicado un texto breve, las observaciones sobre lo bello y lo sublime, donde se hace eco de algunas de las nociones, sobre todo de la estética empirista, pero digamos que esas breves observaciones tienen mucho más recorrido. Y realmente lo que nos importa ahora es el gran acontecimiento, que es la publicación de la Crítica de la Razón Pura
en 1781, una obra que tendrá una segunda edición en el año 87. La crítica de la razón pura, esta obra que es el gran acontecimiento filosófico de la época, el propio Kant la denomina en la introducción, con justificada inmodestia, por otra parte, la denomina el gran giro copernicano del pensamiento de su época, ¿no? Le llama el gran giro copernicano porque así como Copérnico había establecido que la necesidad de dejar de contemplar los astros como entes que se mueven solamente alrededor de una tierra fija, sino que es el propio globo terráqueo el que está en movimiento, de la misma forma, Kant viene a decir, o parte de la premisa, de que no es el mundo como tal lo que conocemos, sino solamente su representación a través de los sentidos, a través de las impresiones sensibles, que nos llegan a su vez filtradas o mediatizadas por las condiciones de la experiencia, es decir, el espacio y el tiempo. Todo aquello que conocemos conocemos fehacientemente a través de los sentidos y lo conocemos a través de estas condiciones a priori de la experiencia, que son el espacio y el tiempo. Por tanto, en esta primera crítica de Kant nos tenemos que ver con el conocimiento sensible del mundo y con sus condiciones, con sus límites, y por lo tanto estamos volviendo al primer sentido del término estética, de los tres que habíamos establecido. Efectivamente, la primera parte de la crítica de la razón pura se llama estética trascendental y trata justamente de deslindar cuáles son los límites del conocimiento humano a través de los sentidos. Ahora bien, escapaban al alcance del conocimiento sensitivo los conceptos que no tienen, digamos que no encuentran una representación sensible. Conceptos como el de justicia, como el de Dios, como el de mundo, no tienen una representación sensible y por lo tanto no son tan accesibles para nuestro entendimiento como pretendían los empiristas a través de los sentidos. De esta clase de conceptos, que son los conceptos de la razón, se va a ocupar Kant en la segunda de sus críticas, la crítica de la razón práctica, aparecida en 1785. Ahí fundamenta, efectivamente existen dos ámbitos, dos legislaciones del conocimiento. Una del conocimiento sensible y otra del conocimiento inteligible, que se ocupa de esta clase de conceptos. Insisto, el mundo, no el mundo como globo terráqueo, sino el mundo como tal, la justicia, el bien, Dios, esta clase de conceptos. Para Kant, la mayoría de los malentendidos en la filosofía de su tiempo tienen que ver justamente con la confusión entre ambos campos. La filosofía dogmática, pues, el dogmatismo, lo que trata es de enfrentarse a los conceptos inteligibles como si fueran conceptos sensibles, como si fueran conceptos que entran dentro del campo de nuestro conocimiento directo. Lo que se trata es de establecer que son ámbitos distintos que requieren formas de aproximación distintas, porque solamente así podremos evitar los malentendidos propios del dogmatismo. Muy bien, una vez establecida esta distinción tan importante, fundamental para la filosofía de su época, entre un conocimiento de la naturaleza, digamos, una naturaleza que conocemos a través de los sentidos, los conceptos empíricos que conocemos a través de los sentidos, los conceptos de la razón que conocemos a través de la razón, lógicamente. Sin embargo, resta por resolver el problema final del sistema kantiano. Es que tiene que existir algún tipo de mediación entre ambos terrenos. Tiene que existir algún tipo de mediación, porque no tenemos, por un lado, una naturaleza que obedece a un determinismo ciego, digamos, ¿no? Y por otro lado tenemos una libertad que es válida para la razón. Pero es necesario que la libertad no sea solamente una abstracción que queda recluida en la razón, sino que tenga posibilidades de interceder también en el ámbito de la naturaleza. De otro modo, no podríamos hacer existir, digamos, como comunidad de seres humanos en el mundo de la experiencia. Es necesario, por lo tanto, propiciar esa mediación de los conceptos de la razón al ámbito de la experiencia. ¿Cómo se hace eso si el propio Kant ha dicho que es fundamental mantener ambos separados para que no se produzcan todos los errores de la filosofía dogmática? Bueno, si la filosofía de Kant es el gran acontecimiento copernicano, el gran giro copernicano, hay otro gran acontecimiento que sorprende y que impacta mucho en Kant, que es la gesta de Linneo. Linneo es quien establece por primera vez la clasificación de todos los organismos y seres vivos de la naturaleza en género y especies, minerales, vegetales, animales, y consigue llegar a una clasificación exhaustiva que abarca el todo. Según Kant, lo que hace Linneo es presuponer que la naturaleza
se deja organizar conforme a un sistema de fines, sin necesidad de afirmar dogmáticamente que eso sea así. Es decir, cuando investigamos la naturaleza, anticipamos la hipótesis de que la naturaleza se deja organizar conforme a un sistema de fines sin afirmar categóricamente, objetivamente, que eso sea así. Es necesario, en realidad, para nuestro desenvolvimiento en el mundo, contemplar la naturaleza como si hubiera sido diseñada conforme a un fin último. Pero eso no quiere decir que afirmemos dogmáticamente que la naturaleza es la creación de un ser superior. Sencillamente anticipamos, digamos, esa hipótesis, adelantamos esa hipótesis para poder desenvolvernos en ella. Esa clase de juicios que lo que hacen es colocar provisionalmente, hipotéticamente, un fin último, un concepto, digamos, en la historia de la naturaleza, son los juicios teleológicos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que estamos haciendo con esos juicios teleológicos es, por ejemplo, cuando contemplamos objetos como una caracola de mar o un cristal de hielo, cuando los hielos que se quedan, los cristalitos que se quedan, podemos observar que tienen un diseño como si hubieran sido diseñados por alguien. Obviamente sabemos que hay leyes deterministas de la naturaleza que explican la formación tanto de esos cristales como de esas caracolas, pero nos invitan a contemplarlos como si hubieran sido construidos por alguien. Igual hacemos cuando contemplamos la naturaleza en su conjunto. Bien, entonces esos juicios teleológicos nos muestran la posibilidad justamente de llevar a cabo esa forma de asignar conceptos a objetos de la naturaleza sin hacerlo de forma categórica, sino solo como ideas rectoras. Pues junto a estos juicios teleológicos, y aquí llegamos por fin al quid de la cuestión, tendríamos otra clase de juicios que serían los juicios estéticos, en fin, llegamos a ello, los juicios estéticos, donde ya no es que hipotéticamente coloquemos un objeto sensible o una manifestación sensible bajo un concepto, sino que lo que ocurre cuando contemplamos algo bello, cuando juzgamos algo como bello, es que se nos muestra la mera posibilidad potencial de relacionar un objeto con un concepto. Es decir, cuando decimos que algo es bello, lo que estamos haciendo, lo que se nos está abriendo, digamos, es la pura posibilidad de relacionar un objeto que nos llega a través de los sentidos con un concepto, pero sin terminar de asignárselo. Esto se entiende bien si pensamos en cuál es el proceso de aprendizaje del lenguaje en los niños. Los niños hasta se relacionan con el mundo y finalmente terminan asignando algo que se les aparece de forma recurrente como perro, gato, pájaro o lo que sea. Pues bien, la contemplación de la belleza, según Kant, lo que haría era devolvernos a ese momento previo, digamos, anterior a la asignación determinante de los conceptos a las cosas. Entonces, en ese momento previo, en la experiencia de lo bello, lo que hacemos es experimentar ese momento, digamos, de libre juego entre las facultades, el sensible y el entendimiento, donde todavía la una no se ha aplicado de forma determinante en la otra. Eso es la experiencia que nos abre, que nos permite el juicio estético. Según Kant, sería la misma experiencia también que tuvo la humanidad en un principio, o sea, igual que es lo que le pasa a los niños, también sería lo que le pasó en un principio al ser humano cuando investigaba todavía, cuando todavía estaba, digamos, descubriendo lo que era el mundo, descubriendo cuáles eran las relaciones causales entre los fenómenos de la naturaleza. La belleza entonces nos devuelve ese momento de asombro, ese momento anterior a la adjudicación del concepto al objeto sensible. Objeto sensible, concepto mantienen una relación abierta donde ninguno de ambos se superpone al otro y se establece por eso un libre juego de las facultades. Esta noción fundamental de libre juego para la estética. Bien, entonces ya estaríamos, habíamos pasado con esta idea del juicio estético, estaríamos ya en el segundo sentido del término estético. Ya no solamente el conocimiento sensible, sino la apreciación de lo bello. Y al llegar, como vemos, que esto es muy importante que entenderlo, no es que Kant tuviera un interés especial por la belleza o fuera un esteta en el sentido moderno de la palabra esteta, sino que llega al juicio estético por una necesidad, si queréis, arquitectónica. ¿De acuerdo? Necesitaba encontrar algún tipo de juicio que estableciera ese vínculo entre ambas facultades. Y lo encuentra en el juicio teleológico de la naturaleza y en el juicio estético. Los dos son juicios reflexionantes. Los dos permiten
dar pie a una tercera facultad, la facultad del juicio, que funciona como mediadora entre el entendimiento y la sensibilidad y entre el entendimiento y la razón. Bien, una vez llegado al juicio estético, Kant necesita caracterizarlo. Para caracterizar este juicio estético, lo que va a hacer Kant es utilizar los momentos del juicio que ya había utilizado para caracterizar el juicio en la primera de las críticas, en la crítica de la razón pura. La crítica del juicio, que por cierto es un libro que se publica en 1690, coge entonces esos 4 momentos que son cantidad, cualidad, relación y modalidad. Esto lo menciono para que no penséis que es arbitrario, sino que sale ya de la clasificación que había utilizado Kant en la crítica de la razón pura para caracterizar el juicio. Esos 4 momentos se cruzaban con los tipos de juicio y de ello resultaban las 12 categorías que necesariamente medían en cualquier juicio, digamos, que podamos enunciar. Toma entonces estos 4 momentos, cantidad, calidad, relación y modalidad, y a partir de ellos caracteriza el juicio estético de la siguiente manera. A partir de la cantidad, a partir de la cualidad, Kant define el juicio estético como un juicio desinteresado. Bueno, para que quede claro qué diferencia, en qué medida el juicio estético no cae ni bajo la sensibilidad, ni bajo la razón, ni bajo el entendimiento, ni bajo la razón, Kant quiere distinguir el placer que produce el juicio estético, el placer que produce la belleza en el juicio estético, quiere distinguir del placer que produce el juicio de lo agradable y del placer que produce el juicio de lo bueno. Lo agradable es algo que agrada a nuestros sentidos y lo bueno es algo que complace a nuestra razón. En ambos casos, en el agrado de los sentidos y en el que complace a la razón, existe un interés. Yo hago el placer que siento si mi comportamiento se ajusta al principio de la virtud, es un placer que tiene que ver con la satisfacción que produce en mí el hecho de estar comportándome conforme a lo que se supone que va a hacer de mí, digamos, una persona de bien. El agrado que produce en mis sentidos, pues una experiencia como, por ejemplo, comerme un croissant de chocolate, aparte de la necesidad de no morirme de hambre, como eso porque me gusta y porque sé que me va a producir un placer, digamos, en los sentidos. Hay un interés en un caso y en el otro. En cambio, en el juicio estético no hay ningún interés. Es un juicio desinteresado. Esta es una noción fundamental, básica. Ya en la crítica de la razón práctica, Kant había dicho que también lo que nos mueve a cumplir el imperativo categórico kantiano es el desinterés, el hecho de que no es un medio para conseguir ningún fin posterior. Pues bien, ese mismo desinterés se repite ahora en el juicio estético. Es una noción que luego va a criticar mucho Nietzsche, por ejemplo, pero que va a tener en cualquier caso un recorrido muy amplio en la historia de la estética. Muy bien, el segundo momento es el de la cantidad. Y aquí Kant dice que lo curioso del juicio estético es que, aunque es un juicio subjetivo, es subjetivo porque no está sujeto a ningún concepto. Yo no digo que algo sea bello porque tenga tales cualidades o tales otras. Yo digo sencillamente que es bello. Porque si dijera, por ejemplo, que el Apolo de Belvedere es bello porque se ajusta a tales normas de proporción, entonces no estaría haciendo ya un juicio estético, estaría haciendo un juicio de conocimiento donde estaría subordinando el objeto sensible a un predicado determinado, a un concepto, por lo tanto. No puede estar subordinado a un concepto el juicio estético, tiene que estar libre de ese concepto. Entonces parecería que el placer que produce el juicio estético queda confinado dentro de la esfera de mi subjetividad. Es un juicio subjetivo, claro. Pero la paradoja es que es un juicio subjetivo, pero universal. Es un juicio universal. Y no es un juicio universal porque yo hago una estadística entre las personas que están contemplando una estatua como el Apolo y entonces establezco que a la mayoría de la gente eso le parece bello. No, es un juicio universal porque necesariamente en cualquier ser humano que contemple ese objeto desde la actitud desinteresada propia del juicio estético, se va a producir la apreciación de lo bello, el placer que va ligado a ello.
Es, por lo tanto, un placer subjetivo, pero universal en lo que se refiere a su cantidad. Por eso, el placer que produce el juicio estético no puede ser algo que sea consecuencia del juicio, no puede ser consecuencia de la exposición a lo bello, porque si no, buscaríamos esa belleza con un interés, el de que nos produzca ese placer. Sin embargo, debe ser desinteresado. De tal manera que, en cualquier caso, el placer de lo bello es simultáneo, pero no consecuencia ni posterior al juicio que lo emite. En tercer lugar, el tercer momento del juicio estético es el juicio de la relación. Aquí aparece una noción que también va a tener un larguísimo recorrido. Si decimos que en el juicio estético tenemos un objeto sensible que nos muestra la mera posibilidad de situarlo bajo un concepto, pero sin terminar nunca de supeditarse a él, lo que tenemos entonces es que es un objeto que muestra la posibilidad de tener un concepto como fin último, pero que no termina de tener ese fin último. Hay que digamos que tiene una finalidad sin fin. O, siendo más estrictos con la terminología kantiana en alemán, es una conformidad a fin sin fin. El objeto donde apreciamos la belleza nos muestra una conformidad a fin, nos muestra una disposición, una posibilidad de ser subsumido bajo un concepto, bajo un fin, pero sin terminar de asignarse ese concepto como fin último. Esto se entiende mejor si pensamos en el carácter inagotable de la experiencia estética en las bellas artes, ¿no? Cuando vemos un libro, vemos un cuadro, etcétera, etcétera, no hay ningún concepto que agote esa experiencia. Podemos leer El Quijote pensando que es una parodia de los hidalgos españoles y sus áreas de grandeza en el siglo de oro, pero eso, que sería una posible finalidad, un posible fin, un posible concepto como fin de la novela, no agota en absoluto la experiencia de la lectura del Quijote como tal. No agota en absoluto el objeto, por lo tanto, sensible con el que nos enfrentamos. Finalidad en fin, tercer momento del juicio estético. Y esta idea de finalidad sin fin al mismo tiempo nos permite reparar en que, contrariamente a lo que pensaban los racionalistas franceses, no puede haber un modelo determinado de belleza que mida en qué medida el objeto que contemplamos o el objeto que enjuiciamos, eso no es bello porque se ajusta o no se ajusta a ese modelo. Puesto que no hay un fin último, se puede estipular de manera objetiva cuáles son los requisitos que debe cumplir un objeto para ser bello. No lo hay. Sencillamente, en tanto que se produce ese libre juego de las facultades, apreciaremos el objeto como bello y aquí vamos al cuarto momento, y esperaremos que cualquier otra persona que contemple el objeto desde esa misma disposición, de desinterés y de finalidad sin fin, también lo aprecie como bello. El cuarto momento, el momento de la modalidad, es en realidad una repetición del segundo momento. El cuarto momento nos dice que la belleza que reconocemos, digamos que el juicio estético tiene un carácter necesario. No soy solamente yo o esa persona o la otra la que va a reconocer ese objeto como bello, sino que necesariamente cualquier persona que lo contemple desde la exposición propia del juicio estético, necesariamente tendrá que apreciar la belleza y experimentar el placer que va ligado a ella. Este momento cuarto, que repite el de la universalidad del juicio, el segundo, pero también por respetar los cuatro momentos del juicio que he establecido ya en la crítica de la razón pura, mantiene aquí Kant, introduce otra noción también que va a tener mucho eco, mucho éxito. Si todos los seres humanos, todas las personas, reconocemos la belleza necesariamente, si contemplamos y juzgamos el objeto desde la exposición propia del libre juego de facultades, establece un espacio compartido entre todos. Ese espacio compartido es lo que va a denominar Kant el sensus communis, el sentido común. Este sentido común, igual que el desinterés, ojo, y que otras nociones que utiliza Kant, había aparecido ya en la corriente de la estética empirista inglesa. Solamente que en los autores ingleses lo habían utilizado con un planteamiento psicológico, al que Kant le da ahora un enfoque trascendental. Hay un sentido común que
congrega todos los juicios donde convergen, digamos, el parecer de todas las personas que juzgan un objeto conforme a las condiciones que marca el juicio estético. Y ese sentido común no tiene nada que ver con la noción habitual, cotidiana de sentido común, que sí que es la de la tradición del empirismo inglés y que es la que más o menos sigue siendo vigente hoy en día. Muy bien, para caracterizar entonces, a partir de estos 4 momentos, el juicio estético, queda claro que no es un interés propiamente por lo bello como tal lo que le lleva a Kant a plantear el juicio estético, el protagonismo del juicio estético en la tercera crítica, sino que es la necesidad de encontrar un puente, un acuerdo, un juicio que funcione como puente entre las dos, entre la facultad sensible y el entendimiento, entre el entendimiento y la razón. Kant va a seguir haciendo una serie de consideraciones acerca de lo estético y del gusto, porque tenemos aquí, digamos que la facultad, la facultad que permite la apreciación de la belleza en el juicio estético es el gusto, ese concepto que hemos visto que ya tenía cuando Kant lo toma, un largo recorrido en la reflexión estética del siglo XVIII. Pero si el racionalismo tiene su propia concepción del gusto y si el empirismo tiene su propia concepción del gusto, Kant le da también al gusto el giro que lo sitúa en el contexto de la filosofía trascendental. El gusto no es sencillamente ni una habilidad intelectual, como pretendía el racionalismo, no es tampoco sencillamente una disposición afectiva del organismo o digamos, de la sensibilidad, como pretendía el empirismo, sino que el gusto es una facultad trascendental. Está necesariamente presente en todos los seres, en todas las personas, siempre y cuando se atengan a lo que, digamos, si se dejan orientar por el gusto, juzgan con desinterés, con la distancia propia de la finalidad sin fin, entonces apreciarán la belleza y experimentarán el placer que va ligado a ella. En principio, es una disposición universal, por lo tanto, digamos, en ese sentido, hay un planteamiento democratizante del gusto en Kant. Lo que pasa es que, claro, Kant estaba adoptando muchos de los términos, los conceptos del planteamiento empirista de la estética y aunque el giro trascendental que le da Kant lo disimula de forma, digamos, disimula el carácter, por así decirlo, de inclusión y exclusión que tenían estos términos en su planteamiento original. Sin embargo, ese carácter de inclusión y de exclusión dentro del gusto, pues sigue latente o sigue presente también en la filosofía kantiana. Bien, se entiende que para Kant la belleza natural sea más importante y más interesante que la belleza artística, porque a fin de cuentas la belleza artística es la que reconocemos en un artefacto que ha sido creado por un autor para producir en nosotros ese placer, esa sensación, digamos, ese placer, la contemplación de lo bello. Pero en la naturaleza es algo inmotivado, es algo que aparece sin más. Mencionaba antes los cristales de hielo, las caracolas, parecen formas que han sido creadas, o una puesta de sol, parecen formas que han sido creadas por la naturaleza para agradar, para complacer nuestro sentido de la belleza. Lógicamente, sabemos que eso no es así, pero desde el momento en que la naturaleza parece comportarse como si quisiera agradar nuestro gusto, en la naturaleza se muestra de forma mucho más clara, por ello, la raíz última del juicio estético, donde se mantiene, digamos, un libre juego las dos facultades en la contemplación de lo bello, que cuando estamos juiciando un objeto que ha sido creado ya con la voluntad justamente de agradar ese gusto. No es hasta el parágrafo 43 que Kant llega finalmente a la belleza artística, después de haber dado muchas vueltas, después de pasar también por la analítica de lo sublime, que de momento dejaremos entre paréntesis, porque abordaremos el tema de lo sublime en la próxima sesión, también para recuperar a Edmund Burke. Pero como decía, finalmente a partir del 43 va a dedicar unas cuantas secciones, tampoco muchas, a la belleza artística, y ahí acude en su ayuda para
para justificar la presencia de la belleza artística la noción de las ideas estéticas, que ya había introducido antes en la caracterización del juicio de gusto, del juicio estético. La idea estética es una noción en sí misma contradictoria, porque las ideas las ideas son conceptos de la razón, carecen de representación sensible. Pero estas ideas estéticas serían, a juicio de Kant, ideas donde se pone en juego una representación sensible que parece poder subordinarse a muchos conceptos sin terminar nunca de quedar sujeto a ninguno. Por lo tanto, el genio sería aquel que es capaz de crear ideas estéticas, de crearlas a través de su propia artefacto, digamos, que es la obra artística. El genio crea ideas estéticas y de esa manera produce en nosotros la ilusión de que no estamos contemplando una creación humana, sino provoca en nosotros, de la misma manera que la naturaleza provoca en nosotros la sensación de ser la creación de un ser superior, el artista aspira a borrar las marcas de la presencia de su intervención en la obra y provocar en nosotros la impresión, la ilusión de una belleza natural. Eso no quita para que la belleza natural va a seguir siendo siempre, digamos, más importante y más consideración que la belleza artística. Bien, a continuación Kant establece una diferenciación entre las artes que es menos interesante que todo lo que acabo de resumir sobre el juicio estético. En cualquier caso, Kant establece como la superior de todas las artes la poesía, porque según él en ese campo creado en el gusto, en el juicio estético, entre entendimiento y sensibilidad, en ese campo de libre juego, la poesía sería el arte que estaría más cerca del entendimiento. ¿Por qué? Porque a diferencia de la pintura o de la escultura, utilizan como material sensible, que utilizan como materia prima elementos sensibles, los colores, los sonidos, las formas. En cambio, en la poesía utiliza ya de entrada conceptos. Su materia prima son palabras, son conceptos. Entonces, eso la sitúa más en el campo entre la sensibilidad y el entendimiento, la sitúa más cerca del entendimiento y eso la haría superior entre todas las artes. Bueno, visto todo esto, vemos cómo para Kant el juicio estético lo que hace es permitirle cerrar el sistema filosófico con la tercera de sus críticas, pero aquí, claro, surge la pregunta, el interrogante de en qué momento la crítica del juicio, la tercera de las críticas de Kant, la crítica donde se aborda este juicio estético, la crítica del juicio, la obra de 1790, pasa a convertirse para la posteridad, o para buena parte de la posteridad, en algo así como una filosofía del arte, lo que en ningún momento es. El espacio que dedica a la belleza artística, insisto, es mínimo. Bueno, pues eso obedece o se debe fundamentalmente a la recepción que tuvo esta obra entre sus primeros lectores. Entre los lectores del primer romanticismo, que trataremos en la primera sesión, pero también, antes incluso que ellos, en un autor como Friedrich Schiller. Es Schiller el que en primera instancia, digamos, va a contribuir a extraer de la crítica del juicio kantiana la filosofía del arte. Porque Kant en ningún momento se propuso producir un vuelco dentro de la concepción estética de su época. Kant, la empresa filosófica de Kant, y esta es un poco la conclusión que resume toda mi exposición anterior, la empresa filosófica de Kant, su crítica trascendental, aspira a ser una síntesis y superación de la filosofía racionalista y de la empirista como tales. Es una empresa filosófica. Pero eso provoca, sin que él lo persiga, sin que esté en su ánimo, va a provocar también una síntesis y una superación de la estética racionalista y de la estética empirista. Utilizo el término estética como filosofía del arte, ¿vale? Es decir, toda esa discusión estética que se desarrolla en el siglo XVIII entre la estética racionalista francesa y la inglesa va a sufrir un vuelco indirectamente como consecuencia de la filosofía kantiana, para la cual, en principio, el arte es una cuestión secundaria. Y quien se encarga de rematar esta jugada, quien se encarga de extraer esas consecuencias no buscadas por Kant, la crítica del juicio, es Schiller. Schiller publica
una recopilación de epistolar, las cartas sobre la educación estética del hombre, del año 1795, un año importante en su vida. Schiller había, durante su juventud, había sido un autor que había estado en la órbita, no era exactamente un miembro de la generación prerromántica del Sturm und Drang, porque no había tenido relación personal con sus componentes, y además cronológicamente es poco posterior, pero digamos que sus obras de juventud, Cabale un Liebe, los ladrones, los bandidos, Die Räuber, pues están un poco en esa órbita de revuelta generacional y donde se desarrolla, digamos, este periodo de juventud como dramaturgo del autor. En un momento determinado, Schiller se aleja de la producción literaria. En el año 1790 asume la cátedra de Historia en la Universidad de Jena. En ese momento en Jena está impartiendo, tiene la cátedra de Filosofía, un profesor que es Reinhold. Reinhold se convirtió en la época, justo después de la publicación de las obras de Kant, se convirtió en el principal divulgador de Kant. Si hoy en día ya nos cuesta entender, digamos, estas obras bueno, esta complicación, digamos, de la filosofía crítica trascendental de Kant, en la inmediatez de su publicación, cuando no había manuales, no había obras que lo explicaran, era necesario que existieran figuras que funcionaran como divulgadores de ese pensamiento tan oscuro a través de un lenguaje comprensible por la mayoría del público culto. Quien funcionó como principal divulgador de Kant y que a su vez también intentó corregir en parte algunos puntos de su filosofía trascendental fue Reinhold con sus cartas de filosofía kantiana. Reinhold convenció a Schiller de que la crítica kantiana era el gran suceso de la época y que era inevitable, imprescindible que se sumiera en su estudio. Claro, Schiller en este momento asume la cátedra de Historia, aunque fuera una cátedra de Historia, no estaba remunerada, la precariedad estaba bastante extendida entre los profesores universitarios de esa época, vivían prácticamente pues, de las donaciones de los estudiantes. Entonces, Schiller, como profesor de Historia en Jena, se vuelca en el estudio de las críticas kantianas y durante unos años prácticamente su ocupación principal, junto con la escritura de una historia de la Guerra de los Países Bajos. Como resultado de esa intensa confrontación con la filosofía kantiana, Schiller publica en el año 95 las Cartas de la Educación Estética del Hombre, a las que van a seguir otros textos muy importantes como sobre poesía ingenua y poesía sentimental, sobre la gracia y la dignidad. Las cartas están dedicadas, puesto que no tenía un puesto remunerado en la universidad, Schiller tenía que verse de un mecenas, era el príncipe Christian Friedrich de Augsburg, era el que de alguna manera sufragaba en buena parte de sus gastos, y a él dedica estas cartas, estas misivas. Las cartas de la educación estética del hombre son unas cartas que también se sitúan además bajo la sombra del... Si la filosofía de Kant es el acontecimiento filosófico, el acontecimiento histórico y político, lógicamente, es la Revolución Francesa. Y tras un momento de simpatía que despiertan en muchos jóvenes alemanes de la época, incluido el propio Schiller o Goethe, pues pronto va a producirse un distanciamiento progresivo con respecto a los sucesos que están teniendo lugar en Francia, y a ello obedece también este desarrollo de una suerte de educación estética en las cartas. Bien, lo que centra sobre todo el interés de Schiller en su lectura de Kant y sobre todo en su lectura de la tercera crítica, de la crítica del juicio, es que él cree reconocer ahí una justificación, una fundamentación de que la belleza artística y la ocupación con las artes, tanto creándolas como recibiéndolas, como contemplándolas o disfrutándolas, digamos, en esa ocupación, digamos, con la belleza artística, con las bellas artes, se produce algo excepcional. Es el momento, si se puede decir así, en el que el ser humano alcanza su techo. ¿Por qué? Porque es el momento en el que no es ni un esclavo ni un bárbaro. Es lo que ocurre cuando está supeditado a las facultades puramente de los sentidos, a las facultades puramente de la razón. El ser humano incurre en una desarmonía, en un desequilibrio, cuando se comporta solamente conforme a una de estas dos facultades. Si intenta forzar
la unidad, el equilibrio, digamos, que da la talla de sí mismo, inclinándose hacia una de las dos facultades. Y puesto que, como ha dicho Kant en la crítica del juicio, en el juicio estético, ninguna de las facultades está supeditada a la otra, sino que además mantienen un libre juego, de ello extrae Schiller que, gracias a la práctica artística, podemos justamente fomentar esa libertad propia del ser humano. No es, por tanto, antes que la libertad política, si se quiere, la libertad, digamos, puramente circunstancial del momento en el que habita y vive el hombre, la libertad fundamental es la libertad que nos emancipa del yugo de una de las dos facultades que conforman el entendimiento. Y eso ocurre cuando estamos en la órbita del libre juego de la belleza. Por eso, como dirá Schiller, el hombre solo es hombre cuando juega. Claro, lo que vemos aquí, lo que ha hecho aquí Schiller es, en realidad, extraer una importancia de la belleza artística que no estaba en absoluto en el texto original kantiano. Y esto se ve de forma muy clara. Ahora no puedo poner ahora no me deja poner el texto. Bueno, a ver. No me deja verlo. Bien. Esto se ve de forma muy clara en la carta 15ª, donde está claramente resumido todo esto. En la carta 15ª se habla de que Schiller utiliza los términos forma y vida, vida para referirse a lo sensible, forma para referirse a los conceptos, y dice, digamos que lo que nos permite en el acto de la creación artística, de la creación de belleza artística, no puede estar supeditado exclusivamente ni a la forma ni a la vida, sino que en él tiene que producirse el libre juego entre ambos. De ello se deriva el proyecto de o se va a derivar en cartas posteriores, el proyecto de una república estética, donde, gracias al ejercicio de las artes, de la belleza artística, el ser humano alcanza una nueva forma de concordia, de encuentro. Aquí viene en su ayuda también, por supuesto, el término de sentido común kantiano, donde se puede llevar a cabo hasta sus últimas consecuencias la libertad como tal. Bien, entonces, la diferencia fundamental de Schiller con Kant, aparte del hecho de que le da un valor a la belleza artística que no se la daba Kant, es que para Schiller, así como para Kant, no existía una representación sensible de la belleza. Por supuesto que existe una representación sensible de la belleza. La belleza siempre tiene que tener una representación sensible, si no, no sería un juicio estético. Pero no se puede hablar de que exista una determinada y fija representación estética de la belleza, porque eso supondría sujetarla a un concepto determinado. Sin embargo, para Schiller sí que se dan en la historia prefiguraciones de esa belleza que son, por así decirlo, definitivas. Se han dado históricamente en la percepción del arte clásico, y en esta carta 15ª pone como ejemplo la Juno de Ludovisi, este busto romano, donde a su entender quedaría claramente prefigurado que cuando materia vital y forma mantienen un equilibrio perfecto, sin que ninguna de las dos se supedite a la otra, entonces aparecen los dos atributos que Schiller más aprecia del arte, que serían la gracia y la dignidad. La gracia, la dignidad que es la fiore, perdón, y la gracia es, por así decirlo, la representación sensible de un atributo moral. Así que cuando el arte alcanza su máxima expresión, consigue hacer visiblemente bello aquello que es un ideal de libertad, un ideal moral. Aquí vemos la fundamental diferencia, una vez más, entre Schiller y Kant. Para Kant estaba claramente diferenciado la estética de la moral. Justamente lo que la estética no podía estar es vinculada con la moral. Todo lo más, Kant llega a establecer una relación simbólica entre la belleza sensible y los conceptos de la moral. En cambio, para Schiller hay una relación más estrecha.
cuando el ser humano consigue mediante la creación artística esa plena libertad que solo se alcanza con con el libre juego entre las facultades, entonces eso se plasma visiblemente a través de la gracia. Eso lo consiguió el arte clásico, como después no se ha conseguido de ninguna manera tan perfecta. Por eso, para Schiller hay un ideal moral subyacente al ideal estético que no está presente en Kant. Esto va a tener también, digamos, muchas consecuencias en la discusión estética posterior. Bien, hasta aquí poco más o menos he intentado presentar las bases de la disciplina estética, de por qué surge en un momento determinado, qué es lo que añade o incorpora a lo que había sido el trato con las bellas artes anteriormente. ¿Por qué Kant, sin proponérselo, revoluciona esta disciplina? Y cómo finalmente Schiller es el que hace fructífera este vuelco kantiano para las bellas artes, volviendo al ámbito de la discusión artística y literaria. ¿En qué medida Schiller también trastoca muchos de los elementos incorporados por Kant y otros que no he tenido tiempo de mencionar? Además de que exista una belleza como tal, una representación sensible como tal del ideal de belleza a través de la gracia, pues tenemos determinados fenotipos humanos como el alma bella, que también es esa representación, equivale, digamos, a esa representación sensible del ideal, y más asuntos que ahora mismo no tengo tiempo de comentar. Para terminar, sencillamente, algunas consideraciones sobre las lecturas que ha recibido la obra de Kant posteriormente, ¿no? En el siglo XX-XXI. Bueno, son muchísimas más que las que voy a mencionar, pero como muestra un botón. Bien. A grandes rasgos, podríamos establecer tres ejes de oposición en las lecturas kantianas del siglo XX-XXI. En primer lugar, tenemos, desde el punto de vista marxista, hay una crítica del sujeto, de la instancia de la cual parte Kant. Kant parte de la instancia del sujeto trascendental para hablar de, digamos, de la apreciación de la belleza estética. Y hay diversos autores marxistas, no marxistas ortodoxos necesariamente, pero sí que parten de una óptica marxista, que desautorizan, desmontan esta visión precisamente porque parte de ese sujeto trascendental y entienden que ese sujeto trascendental kantiano se puede ver como una construcción legitimadora de la autoridad moral de esa nueva clase burguesa. Es decir, en el contexto del siglo XVIII, en el contexto del ascenso de la clase burguesa, en la creación de un juicio estético desinteresado, lo que hace es inaugurar un ámbito en el cual se puede, digamos, pueden establecer se Bien, se ha cortado la conexión y no sé si va a aparecer esta parte, pero en cualquier caso continúo. No lo había dejado. Estaba diciendo que para Adorno y para Eagleton es fundamental el hecho de que, si bien plantean una crítica al sujeto trascendental kantiano, al mismo tiempo están sugiriendo que gracias a la creación de este ámbito de la estética, regida por un sujeto trascendental que juzga las cosas con distancia, con un desinterés y conforme a una finalidad sin fin, también se está creando un ámbito libre de las imposiciones propias del espacio, tiene muchas veces espacio político, y por ello un ámbito de libre ejercitación y de libre experimentación de posibilidades. Entonces, la estética tendría de alguna manera esta complementariedad, estos dos aspectos que van de la mano. Y en el caso, en cambio, del tercer autor que aparece mencionado, que es Bernard Williams, Bernard está mal escrito, perdonad, es un autor que dentro del marxismo marca la transición hacia
eh, los, eh, los, eh, hacia los estudios culturales de la Escuela de Birmingham, ahí sí que vemos que se aboga ya directamente por renunciar sin más a la estética, por entender que la estética como disciplina, como ámbito de discusión, no aporta nada sustancial en el conocimiento de la práctica artística literaria. Frente a estos autores de corte marxista tendríamos uno de corte conservador como Clement Greenberg, que en su crítica de Jackson Pollock utiliza Kant para legitimar el arte abstracto, en este caso el expresionismo abstracto. Kant aparece como Kant justamente pues situaba los arabescos o las formas ornamentales del arte como las más idóneas, precisamente porque no estaban sujetas a una determinada determinación conceptual de sentido, sino que no son más que libre juego de formas. En esa medida, Greenberg puede utilizar el texto de Kant para dar respaldo a las grandes composiciones murales de Jackson Pollock, donde justamente aparecen pues esas disposiciones de formas que no parecen significar nada en concreto y que lo que hacen es invitar a nuestra imaginación a ese libre juego de las facultades. En segundo lugar, tendríamos el aje que marcan los dos pensadores sobre estética más importantes de finales del siglo XX, que son Alain Badiou y Jacques Rancière. De alguna manera, Badiou y Rancière lo que hacen es replicar la oposición entre Kant y Hegel del 18 y 19 a finales del siglo XX. Jacques Rancière se situaría del lado de Kant con su concepto del régimen estético, es decir, la necesidad de mantener un espacio, como decíamos antes, libre de las imposiciones políticas. Pero en el caso de Rancière afirma que el hecho de que haya un espacio libre de imposiciones políticas crea a su vez un efecto político, un alcance político, por así decirlo. Frente a Rancière, Badiou sería un crítico, por tanto, de la tradición kantiana, en la medida que entiende, igual que antes del Hegel, el arte está supeditado al pensamiento, tiene que ser una forma de conocimiento conceptual también. En tercer lugar, la tercera forma de oposición que he señalado es la que se da entre un autor como Jean Dewey, que a principios del siglo XX critica la reclusión de la estética a la práctica artística que llevan a cabo los autores del siglo XVIII, los autores del siglo XVIII los que empiezan a entender la estética como filosofía del arte. Eso va a quedar ya como algo definitivo durante los 2 siglos siguientes. Pero una rama de la estética actual que tiene bastante futuro, que es emergente en la actualidad, que es la estética cotidiana. Tiene una autora como Katia Mandoki, una de sus autoras principales, que reivindica la necesidad de sacar, en continuación con Dewey, de sacar la estética de la práctica puramente artística y entender que la estética marca, digamos, la vida cotidiana de nuestra relación a través de los sentidos con el mundo y no solamente de los sentidos de la distancia, que son los saltados por Kant, ¿no? Aquellos que destacan la forma a través de la visión, sino también del gusto, del tacto. Entonces, justamente lo que hace Katia Mandoki es reivindicar a Kant, porque Kant, como hemos señalado en la exposición, no parte de la belleza como belleza artística, sino que se aproxima a la belleza como un fenómeno del cual encuentra en realidad una representación más clara en la naturaleza, y solo finalmente termina llegando a la belleza artística. La belleza natural es aquello en lo que él precisamente repara. Entonces, Kant permitiría, es criticable y reivindicable, porque se sitúa en ese filo en el que parece que está contribuyendo a confinar la estética en la práctica artística, pero lo cierto es que su propio planteamiento va más allá de ese confinamiento. Bueno, en el caso de Schiller también ha habido muchísimas lecturas, tanto en los dos sentidos posteriores. Voy a destacar solamente una, porque le pone en relación con Kant. Me refiero a la que hace ya en el ámbito de la deconstrucción a finales del siglo XX, Goldman. Goldman entiende que en Kant no se da, digamos, un sesgo ideológico al poner los fundamentos del ámbito de la estética a partir de la percepción de la belleza. En Kant no se da ese sesgo ideológico, sin embargo, en quien sí se daría sería en Schiller, quien al intentar plantear su ideal de una república estética regida por una práctica y un encuentro con la belleza, pues estaría anticipando
la mezcla entre estética y política propia de los regímenes totalitarios, como el nazismo en el siglo XX. Hay que tener en cuenta que el propio Paul de Man fue miembro del partido nazi, aunque luego se alejó, digamos, de esas posturas durante su producción intelectual. Bien, estas son algunas pinceladas de las muchas que se pueden dar para tener una idea del recorrido que tienen estas lecturas de Kant y de Schiller como fundamentos de la estética. Y como se puede apreciar, a lo que hemos intentado vislumbrar o, digamos, trazar aquí un panorama muy resumido sobre el surgimiento de un nuevo ámbito de discusión referida a la literatura y a las bellas artes, que tiene, digamos, o que marca, digamos, tiene, digamos, un elemento claramente diferenciador respecto a lo que había sido anteriormente la ocupación con las artes, como una ocupación meramente artesanal, digamos. Igual que el artesano construye artefactos para nuestra utilidad, el artista de las bellas artes construye también objetos, en este caso objetos de contemplación, objetos de lectura, con un fin, con un propósito último. Desde el momento en que Kant emancipa esa belleza artística de un fin último, está produciendo un vuelco que va a tener inmediatas consecuencias en el romanticismo, pero que no va a dejar de tenerlas ya, digamos, durante todo el desarrollo de la estética moderna. Hasta aquí, entonces, tendríamos esta primera sesión del curso. Continuaremos en la siguiente con la estética del romanticismo.